La civilización sumeria es considerada como la cultura madre de todas las civilizaciones. Desarrollada en Mesopotamia, dio lugar a otros grandes pueblos que poblaron esta importante región histórica. La importancia de los sumerios en la historia es mucha, y sin embargo es menos conocida que otras civilizaciones posteriores, a las cuales les heredó bastante. A continuación, 10 generalidades sobre la civilización sumeria. Los orígenes de los sumerios no se saben con exactitud, pero lo cierto es que no pertenecen a los típicos pueblos cámitas y semitas del Medio Oriente, es decir, no tienen ningún parentesco con vecinos como los egipcios, hebreos, amorreos, fenicios, asirios, entre otros, por lo menos sus habitantes originales. Hay quienes especulan que la civilización sumeria fue conformada por tribus que llegaron desde el valle del río Indo, en donde floreció otra importante civilización. Los sumerios a menudo son considerados como la primera civilización de la historia, cuyos inicios datan aproximadamente desde hace unos 5500 años antes de Cristo hasta el 1792 antes de Cristo, es decir, duró casi 4 milenios. Los sumerios fueron los primeros habitantes de la Mesopotamia, sobre todo en la parte sur de esta, en el actual Irak, lugar que muchos años después sería sede de otras grandes civilizaciones, como Asiria y Babilonia. Muchos historiadores consideran a los sumerios como los pioneros en el uso de la escritura, por lo menos en Europa y Asia. Utilizaron un sistema de escritura cuneiforme, llamado así por sus caracteres con forma de cuña. Marcaban las figuras con un punzón redondo en un extremo y puntiagudo en el otro. Al comienzo tuvo un uso muy práctico, pues de esta forma escribían documentos equivalentes a los cheques de hoy en día. Es por ello que precisamente también se cree que este es el origen de los papeles comerciales, tan usados en la actualidad. Se tiene a la Sumeria como la civilización más antigua del mundo, por ser la primera sociedad organizada que usó algún tipo de escritura, siendo este uno de los criterios por el que muchos estudiosos clasifican como civilización a un grupo humano. El uso de la escritura también marca para muchos la frontera entre la prehistoria y la historia. Indudablemente uno de los legados más importantes a la humanidad, desde tiempos antiguos, fue el uso de la rueda, y fue el pueblo sumerio el que probablemente la inventó y generalizó su uso en el mundo conocido. En sus más remotos orígenes, las ciudades más importantes de este pueblo fueron 5: Eridu, Bat-Tibira, Larsa, Sippar y Shuruppak. Luego, apareció Uruk, convirtiéndose en el principal centro cultural de los sumerios, siendo aquí en donde se desarrollaron los importantes inventos nombrados antes, como la rueda y la escritura. Después, otra importante ciudad sumeria tomaría protagonismo, Ur, mencionada en la Biblia como la ciudad que abandonó a Abraham, quien se convertiría en el padre del pueblo hebreo. Los sumerios originales jamás conformaron un imperio o reino unificado, sino se dividieron en ciudades-estado independientes, presentándose tanto alianzas como disputas entre ellas. La región no se unificó sino hasta el reinado de Sargón el Grande, rey de Akkad, dando inicio al imperio acadio. A raíz de los mencionados conflictos entre sus ciudades-estado, los sumerios fueron el primer pueblo que empleó tácticas de guerra, es decir, la formación ordenada de los guerreros de acuerdo a un plan de combate. Antes, los pueblos se lanzaban a la pelea en montonera, sin ideas preconcebidas sobre cómo asegurar la victoria sobre su contrincante. Por eso, es posible afirmar que los sumerios inventaron el arte de la guerra. Después de que Sargón conquistara toda la zona mesopotámica, la civilización sumeria se fue integrando a la nueva cultura que se iba conformando, bajo dominio de los acadios, siendo este el periodo en donde empezó a incrementar la importancia de Babilonia, ciudad que se convertiría en el centro cultural de la región muchos años después, y por mucho tiempo. Aunque este no fue el fin de la civilización sumeria como tal, los sumerios emprendieron la recuperación de su cultura y buscaron rescatar su grandeza, dando lugar a lo que se conocería como el Renacimiento sumerio, iniciando un periodo de prosperidad en una mezcla de la cultura sumeria con la acadia.
Sin embargo, en esta mezcla los acadios con su dominio dejaron una huella imborrable en la idiosincrasia de los sumerios originales, y con el pasar de los siglos, la entonces extranjera Babilonia de los amorreos crecía, ganando más influencia en la región, influencia que le permitió conquistar a toda Mesopotamia, incluidos a los sumerios y a Ur, su ciudad más importante por aquella época. Así, el pueblo sumerio fue nuevamente dominado por otros, y el tiempo hizo que esta vez sí terminaran absorbidos por completo por la cultura dominante, en este caso la imponente Babilonia. Como dato adicional, hay que decir que entre los sumerios hubo una leyenda que relataba que en el periodo de las 5 ciudades, es decir, en su era más antigua, anterior a Ur, hubo un catastrófico diluvio creado por sus dioses, para ahogar a los mortales, pues estos ya les resultaban molestos. Sin embargo, uno de estos dioses le reveló a su mortal preferido el destino que le esperaba a la humanidad, y le aconseja construir una embarcación que debía llenar de semillas y animales. Cuando las aguas bajaron, él y sus acompañantes fueron los únicos sobrevivientes. Esta historia es muy similar a la descrita en el libro de Génesis, que hace parte de los relatos tradicionales del pueblo hebreo, con quienes los sumerios originales no llegaron a confluir. ¿Una simple coincidencia? Lo dejo a su criterio. Hasta la próxima.